Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 9. Declara la palabra del Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Oremos. Oh Padre nuestro, escúchanos por medio de tu Hijo, por los méritos de aquel que se dio en la cruz por nosotros. Oye el ruego de tu pueblo en esta tarde, que clama delante de ti, implorando que venga tu palabra sobre nosotros, que nos sea dado tu Espíritu, que nos sea dada la doble porción de tu Espíritu para que tu palabra sea predicada con unción y con poder entre nosotros. Oh Dios, socórrenos en esto. Danos entendimiento, un corazón dispuesto para ti, un corazón entregado a tu servicio y anhelante de hacer tu voluntad. Te imploramos, Señor, que nos escuches, no por nuestras justicias, sino por los méritos de Cristo. Amén. El apóstol Pablo viene hablando previamente acerca de su ministerio, del ministerio que se le ha encomendado, de las aflicciones, de las tribulaciones, de todas las pruebas que él atravesaba a través del ministerio y por causa de su servicio a Cristo. Y él concluye diciendo el capítulo 4, no desfallecemos. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces conecta con el pasaje que acabamos de leer, del 1 al 10, donde él habla de la casa terrenal, que si esta casa se destruye, hablando del cuerpo, como lo decía el hermano Santos, si esta casa o este cuerpo se destruye, Dios ha preparado para nosotros un cuerpo glorificado. Y la esperanza del creyente es estar con el Señor, que cuando haya sido desvestido de este cuerpo temporal, que se aflige, que se enferma, que se desgasta, que está todavía bajo la maldición del pecado, bajo los efectos del pecado, y sea revestido de un cuerpo glorioso, ese será el tiempo, la culminación de la obra redentora de Cristo para nosotros. Y entonces eso es mucho mejor que permanecer en esta vida, dice Pablo. Sin embargo, el apóstol sabe que la permanencia nuestra en esta vida no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Así que nosotros viviremos el tiempo que Dios quiera que nosotros vivamos. Y mientras tanto, dice el apóstol, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Y él expresa en medio de estas palabras que está escribiendo, en medio de toda esta enseñanza que nos está dando acerca de las aflicciones, del cuerpo, de la muerte, de la eternidad, del nuevo cuerpo, del cuerpo glorificado, él pone allí estas palabras porque esto gobernaba su mente, su corazón y su vida.
ser agradable a Dios. Y él dice, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos ser agradables a nuestro Dios, o serle agradables, refiriéndose al Señor. Pues consideremos entonces en esta tarde este pasaje. Y hay algo en lo cual debemos empezar, y tiene que ver con la palabra que se usa aquí, que se traduce como ambición. Generalmente nosotros hablamos de la ambición como algo que no es bueno. De hecho, un autor antiguo escribe, la ambición es una miseria dorada. La ambición es un veneno secreto. La ambición es una plaga oculta. Es la artífice del engaño, la madre de la hipocresía, la madre de la envidia. La ambición es el vicio original de los ángeles y de los hombres. La ambición es la destructora de la virtud, la cegadora de los corazones. Es la ambición la que convierte la medicina en enfermedad y los remedios en venenos. Termina la cita. Y definitivamente que estas son palabras muy fuertes. Esta es la definición de un puritano acerca de la ambición. Y ciertamente que la ambición, cuando es vista desde nuestro aspecto humano y egoísta, ciertamente que la ambición es un gran mal. Es un deseo poderoso de poder, de aprobación, de popularidad, de reconocimiento. Es un deseo intenso que gobierna al hombre. Sin embargo, Pablo dice aquí que nosotros tenemos, o dice Pablo refiriéndose a él y sus compañeros, pero ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Esta palabra, que está cargada de connotaciones negativas, en realidad significa amar el honor o amar lo que es honorable. Esa palabra significa eso, amar el honor o amar lo que es honorable. Así que el uso que le está dando el apóstol es correcto. Porque él no está diciendo que su ambición sea grandeza, poder, gloria personal y reconocimiento para sí mismo. Él dice que tiene un deseo intenso que lo mueve. Él ama el honor, él ama lo honorable. Él ama a Dios y desea que Dios sea exaltado o agradado en todas las cosas. Así que su ambición no es una ambición pecaminosa, es un deseo profundo de exaltar a Dios, de exaltar el nombre de Dios, de promover el honor de Dios, la gloria de Dios, de dar a conocer entre los hombres quién es Dios, su persona, su obra y su evangelio. Él usa esta palabra también en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 20. Y dice la primera parte del versículo: de esta manera, dice Pablo, me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Pero en la primera parte del versículo el apóstol escribe: de esta manera me esforcé.
Y es la misma palabra que usa aquí y que se traduce como ambicionar. De esta manera, con un deseo intenso, con un deseo profundo que me ha llevado a recorrer miles y miles de kilómetros, con un deseo profundo que me ha llevado a pasar por persecuciones, cárceles, hambre, frío, desprecio, abandono. Un deseo profundo, no de promoverse a sí mismo, no de ganar riquezas, no de ganar un nombre entre las personas, sino el deseo de anunciar el evangelio donde Cristo no había sido anunciado, dice Pablo. Este era el deseo que lo llevaba, que lo movía. Este era el deseo que lo impulsaba. Así que podemos decir con seguridad que cuando Pablo habla aquí que ambiciona, él no se está refiriendo a un deseo pecaminoso que lo está gobernando, sino a un deseo santo que lo impulsa, un deseo santo que lo conmueve, un deseo santo que lo ha llevado a considerar toda su grandeza en el mundo judío, toda su grandeza en su preparación, en su academia, en su conocimiento, todo eso lo ha considerado como poco, como nada, a cambio de conocer a Cristo y de proclamar a Cristo. Así que Pablo nos enseña que tal ambición debe gobernar también nuestros corazones. Hermanos, esta es una ambición que debe ser cultivada en nuestros corazones. Un deseo profundo por llevar el nombre de nuestro Dios y promover la gloria de nuestro Señor. Pero también consideramos a la luz de este versículo cuál era la ambición que tenía el apóstol Pablo. Ya hemos meditado un poco acerca de eso, pero podemos decir algo más. El versículo 9 dice, tenemos como nuestra ambición, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos algo, ambicionamos serle agradables, ambicionamos ser agradables. Y esta palabra que se usa aquí, que se traduce como agradable, se usa también en Tito 2:9. Allí habla de los esclavos que tienen una meta, la satisfacción, el contentamiento de sus amos. Dice Tito 2:9. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes. Así lo traduce la versión de las Américas. Complacientes, que sean siervos, le dice Pablo, siervos que se sujetan a sus amos, no de mala manera, no como una obligación dura, pesada, que no quiere llevar a cabo. No como el que está allí con mala cara, lleno de amargura y de enojo, sino como uno que desea que su amo esté complacido, satisfecho, agradado, que su amo pueda ver a su siervo y pueda ver el trabajo que su siervo hace y su amo halle complacencia en ello. Es esa misma palabra de la cual el apóstol dice aquí que nuestra ambición no es cualquier cosa. El fin no es la ambición. El fin es lo que se quiere obtener. Y esto es ser agradable a Dios. Ser agradable al Señor. Él tenía una ambición. Él se refiere a él y los suyos.
como que tenían una ambición, ser agradables al Señor. Así que la búsqueda de complacencia o la búsqueda de complacer no era a los hombres, ni siquiera a sí mismos, era agradar al Señor. Es muy común en nuestros días escuchar que los hombres dicen: si a ti te gusta, si te complace, si te hace feliz, eso es lo que importa. No importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente opine. Si tú eres feliz, si tú estás satisfecho, entonces está bien. Sigue, hazlo. Pero Pablo está diciendo aquí: yo no estoy buscando o ambicionando agradar a nadie más sino a Dios. Es al tribunal de Dios al que anhelo acudir y ser aprobado. No el tribunal de los hombres, no el tribunal de mi propio corazón. Esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. 1 Corintios. Dice el apóstol, versículo 3 de 1 Corintios 4. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Y detengámonos un momento allí. Pablo está diciendo: ahora yo no estoy ocupado de agradar a los hombres. Y lo que hago, y mi servicio, mi ministerio, no tiene como fin obtener el aplauso de los hombres. Mi propósito es obtener la gloria y la alabanza que viene de Dios. Por eso él dice: es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Pero va más allá y dice: de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Hermanos, si él no está diciendo que él es un hombre perfecto y que por eso no se juzga, más bien lo que está diciendo es que él no confía en su propio juicio. Porque saben, muchas veces nosotros nos alabamos en cosas de las que Dios nos reprende. En el capítulo 16 de Lucas, que ha estado muy cerca de nosotros estos días, en unos versículos antes de la parábola del rico y Lázaro, el Señor le dice a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres. Y lo que es para ustedes digno de alabanza, delante de Dios es aborrecible, abominable. Así que Pablo está actuando aquí con humildad y él está diciendo: yo no confío en mi propio juicio. Yo no acudo al tribunal de los hombres. Yo no acudo al tribunal de mi propia mente y mi propia conciencia. Yo espero ser agradable al Señor. Esta era la ambición de este hombre. Esta era la ambición o la búsqueda del apóstol Pablo, y hermanos, ciertamente que debe ser la nuestra. Ciertamente que debe ser lo que mueve nuestra vida y nuestros corazones. Buscar en todo tiempo ser agradables al Señor. Es fácil ser agradables a los hombres. Es cuestión de acomodarnos al círculo en el que nos movemos.
Solo basta con saber cómo piensa la gente que nos rodea, qué le agrada a la gente que nos rodea y amoldarnos a ellos. Y eso será suficiente para tener sus alabanzas. Eso será suficiente para que digan de nosotros que somos buenos, que nosotros sí somos civilizados, que nosotros sí somos gente buena y de bien. Es fácil juzgarnos a nosotros mismos y vernos como buenos y que estamos actuando de la manera correcta. Pero ninguno de esos tribunales debe ser al que acudimos, sino al tribunal de Cristo. Cuando el Señor juzgue todas las obras de los hombres, entonces que en ese día el Señor diga de nosotros, buen siervo y fiel. Esa era la ambición del apóstol Pablo y esa debe ser nuestra ambición. Esa debe ser nuestra búsqueda. En ello debe estar enfocado nuestro esfuerzo. Nuestro corazón debe estar puesto allí. Nuestro trabajo debe estar puesto allí. Nuestra vida, nuestras decisiones, el rumbo por el cual conducimos nuestra vida, el rumbo por el cual vamos en este mundo, las cosas que hacemos, las que rechazamos y las que tomamos. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que hablamos y cómo vivimos debe tener esta meta, ser agradable a Dios. Que en el día de su juicio Él diga, buen siervo y fiel. Buen siervo, buena sierva. Que el Señor diga, sierva, entra en el gozo de tu Señor. Has sido fiel. Has perseverado y has hecho bien. Ven. Así que presentamos nuestra vida, nuestros cuerpos y todo lo que somos, dice Pablo en Romanos 12:1, como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Pero también aprendemos algo más aquí de lo que está diciendo el apóstol. Y él nos está diciendo en qué tiempo y en qué circunstancias lo va a hacer. La primera parte del versículo dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. En otras palabras, en vida o en muerte deseo ser agradable al Señor. En cualquier circunstancia, para resumirlo en palabras más sencillas, cualquiera que sea mi circunstancia, dice Pablo, yo deseo agradar al Señor. Sea que esté viviendo aquí, en este cuerpo físico, sea que el Señor me dé todavía algunos años o muchos años más de vida, sea que el Señor me permita todavía hacer parte de este mundo y servir y seguir ministrando y seguir llevando su palabra, o estar en una cárcel, o estar bajo persecución, o estar en cualquier circunstancia que Dios me ponga, yo deseo lo mismo, ser agradable al Señor. Su anhelo por lo que vendría en la gloria no lo hizo indiferente a esta vida. Su anhelo por glorificar al Señor en el cielo no lo hizo olvidar que debía dar la gloria a Dios ahora en la tierra. Es un peligro para nosotros detener la gloria de Dios para el futuro. A veces pensamos, cuando yo esté en la presencia del Señor, quiero glorificarlo y quiero alabarlo y quiero estar todo el día dándole la gloria al Señor. Oh, qué bueno será eso, hermanos. Qué maravilloso será eso. Pero esa búsqueda de la gloria a Dios, día y noche, día tras día, por todo el tiempo que Dios nos dé,
debe ser desde ahora. Y debe empezar ahora. Y debe ser hoy. Y debe ser nuestra meta principal hoy. Pablo dice en la primera carta a los Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta era la manera como él batallaba consigo mismo. Y esto no está hablando de flagelaciones ni de producirse heridas, como si esas cosas obtuvieran algún tipo de mérito delante de Dios. Más bien él está hablando de cómo batalla consigo mismo, con sus deseos, con sus pensamientos. Está hablando de cómo batalla con sus pasiones, de cómo sujeta su cuerpo, en una vida de hábitos piadosos, en una vida de virtudes piadosas, en una vida de disciplina, de tal modo que se ocupa todo el tiempo de dar gloria a Dios. Y eso es golpear nuestro cuerpo, hermanos. No es fácil. Eso requiere, hay momentos en los que requiere que nos tomemos a nosotros mismos y nos levantemos. Como si nos tomara alguien del cuello y nos levantara y nos dijera, ahora es el tiempo de. No vamos a dar rienda suelta a esto. No vamos a seguir nuestras pasiones. No vamos a dar rienda suelta a los deseos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es a servir a Cristo, es agradar al Señor. Es tiempo de tener comunión con el Señor. Y hemos estado oyendo y hemos sido animados los últimos miércoles a orar para que el Señor nos dé una vida de oración, para que crezcamos en esos hábitos de piedad, de comunión con el Señor. Pero hay algo que hemos oído, algo que escuchamos esta mañana acerca de la oración y del ejemplo del Señor Jesucristo. Es una vida de disciplina, es una vida de esfuerzo, es una vida de golpear el cuerpo. Es golpear los deseos cuando decimos, yo tengo mucho deseo de hacer esto, pero es hora de leer la palabra del Señor. Tengo mucho deseo de hacer esto, pero es tiempo de buscar al Señor. Es muy atractiva la invitación, pero es el día del Señor. Es muy agradable la actividad a la que me están invitando. Son muy queridas las personas que me están invitando, pero es el día del Señor. Es el día para el Señor. El que Él nos ha ordenado apartar. El que Él nos ha mandado que guardemos de manera especial el día del Señor. No el mediodía del Señor. No la mañana del Señor. El día del Señor. Y eso requiere de parte nuestra como si nos golpeáramos. Así que Pablo está diciendo, yo no busco ser aprobado de los hombres, no busco ser aprobado ni siquiera por mí mismo, sino la aprobación del Señor. Y esto lo voy a hacer no en el horario que me conviene, no en el día que me conviene, sino todo el tiempo, presente o ausente, vivo o muerto. Yo quiero ser agradable al Señor. Si vivir aquí 100 años más es para la gloria del Señor, yo quiero vivirlos. Pero si morir mañana es lo que más gloria va a dar al Señor, entonces, amén. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, y nosotros debemos cargar nuestro corazón con esto. Que en todo tiempo y en toda condición demos gloria a nuestro Dios. No nuestros deseos, no nuestras pasiones. Hermanos, estamos rodeados de tantos y
tantas cosas que nos distraen, que nos entretienen, que nos ponen luces y sonidos y nuestros sentidos se van tras ellos y perdemos de vista lo que tenemos que hacer. Necesitamos hacer un esfuerzo para buscar al Señor y buscar honrarle en todo tiempo. Pablo dice entonces, en primer lugar, que él tiene una ambición. Esa ambición es glorificar al Señor. En segundo lugar, Pablo dice que él desea ser agradable a Dios en todo tiempo, vivo o muerto, en la tierra o en el cielo, presente o ausente, en cualquier circunstancia, ser agradable al Señor. Pero antes de terminar, consideremos algunas lecciones o aplicaciones. Debemos tener algunas consideraciones para aplicar esto. En primer lugar, hermanos y amigos, debemos recordar que la capacidad de agradar al Señor no es algo que producimos nosotros, sino que viene como fruto de la obra de la gracia del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo, dice Efesios, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué dice Pablo allí? Él está escribiendo a los Efesios y él les está diciendo: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. Ahora que la obra de gracia ha venido, ahora que Dios os ha dado vida en Cristo, ahora que la salvación os ha alcanzado, entonces ahora sois luz. Y al ser luz, entonces ustedes pueden andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y esto nos capacita para algo, para comprobar lo que es agradable al Señor. Así es como obra el Señor. Primero toma ese corazón corrupto, enemigo de Dios, lo transforma, lo saca de las tinieblas, lo hace un hijo de luz y ahora está capacitado para comprobar lo que es agradable delante del Señor. Así que, amigo, tú que no eres cristiano, necesitas en primer lugar la obra de gracia de Dios en tu corazón, porque no podrás agradar a Dios por tus propios esfuerzos. Ningún hombre puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Dios tiene que transformar su corazón para que entonces el fruto del Espíritu sea producido en ti y de ese modo vivas agradando a Dios. Y estás preparado para comprobar lo que es agradable delante de Dios. Pero hermanos, los que somos creyentes, entonces esto significa que nosotros tenemos la luz de Cristo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros de tal modo que estamos capacitados para crecer en esto, para comprobar cuál es la voluntad de Dios y qué es agradable al Señor. Esto requiere de parte nuestra un esfuerzo, un compromiso continuo en la búsqueda del conocimiento de Dios y de su voluntad. Muchas veces como creyentes no hacemos lo que agrada al Señor porque no sabemos. Y no sabemos no por falta de conocimiento de Dios hacia nosotros, sino porque no nos hemos ocupado de buscar cuál es la voluntad de Dios.
Seguimos todavía los impulsos del corazón. Todavía seguimos hablando de corazonadas. Todavía seguimos hablando de yo creo, yo imagino, me parece. Y debemos ocuparnos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Ella ha sido revelada en su santa palabra. En segundo lugar, agradar al Señor es algo que viene del corazón. No es algo simplemente de acciones externas. Esta búsqueda es una búsqueda que brota del hombre interior. Colosenses 1, 9 y 10 dice: por esta causa también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El mismo Colosenses, pero en el capítulo 3, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sencillo, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que esta búsqueda es una que debe brotar en el corazón, no solamente de manera externa. No solamente debemos aprender cuál es el comportamiento correcto de acuerdo a la circunstancia, sino cómo está nuestro corazón delante de Cristo. Dice Pablo que no debemos servir, está hablando a los siervos, que no sirvan como aquellos que buscan el ojo del amo. Llega el amo o llega el jefe y se pone a trabajar. El jefe da la vuelta y se relaja, porque vive para el ojo del amo. Y si el amo no está mirando, bueno, no pasa nada. Pero el creyente no es uno que vive de esa manera, sino delante del rostro de Dios, delante de la mirada del Señor. Así que es algo que se hace de corazón. ¿Cuándo no nos está mirando Cristo? ¿Hay un momento en nuestra vida que no estemos bajo la mirada del Señor? ¿Hay un momento que el Señor no esté examinando nuestro corazón? Entonces no hay ningún tiempo en el que nosotros podemos decir: aquí no me ve. Voy a cerrar la puerta y apagar la luz, que aquí no me ve. No existe tal lugar. Por eso es del corazón y no de las acciones solamente. Las acciones están incluidas, por supuesto, pero es el corazón produciendo tal vida que busca ser agradable a Dios. Nosotros debemos cultivar y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cómo entendía el Señor Jesucristo el hacer la voluntad del Padre? La entendía tan importante, tan central y tan necesaria para su vida que Él la comparó con la comida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, del que me envió, y llevar a cabo su obra. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, Pablo nos da otro buen ejemplo en Hechos 24:16, donde él dice: yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible
delante de Dios y delante de los hombres. Ciertamente, hermanos, que el tribunal nuestro no son los hombres, pero cuando procuramos vivir con una conciencia limpia delante de Dios, eso producirá una conciencia limpia delante de los hombres. No hay tal cosa como una persona que hace lo bueno delante de Dios y lo malo delante de los hombres. No, eso es una incongruencia. Aquel que hace el bien delante de Dios es uno que lo hará también delante de los hombres, a favor de los hombres, en beneficio de los hombres. Pues Pablo dice, yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible, una conciencia que no sea reprendida, una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos ser agradables al Señor? El Señor Jesucristo lo resume en Juan 15:10 cuando dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Hermanos, agradar al Señor está íntimamente relacionado con la voluntad revelada por Dios en su palabra. Agradar a Dios está íntimamente ligado, está unido de manera inseparable a la palabra de Dios, porque no podremos agradar a Dios desligados de su palabra. Podremos poner todas las buenas intenciones, pero si no obedecemos según su palabra, si no agradamos a Dios según su palabra, si no hacemos su voluntad, la que Él ha dado a conocer en su palabra, entonces solamente estaremos lanzando flechas sin dar en el blanco. Solamente estaremos haciendo intentos que no traerán fruto. El Señor dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Que tengamos el mismo espíritu del salmista que en el Salmo 119 dice, Señor, enséñame tu palabra. Dice el salmista, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Hermanos, que ese sea nuestro clamor al Señor. Que ese sea nuestro deseo continuo. Señor, dame entendimiento. Abre mi entendimiento para comprender cuál es tu voluntad y caminar por ella. De ese modo nosotros podremos vivir, como dice el apóstol, presentes o ausentes, en vida o en muerte, en salud o en enfermedad, en cualquier circunstancia, siendo siempre agradables a nuestro Dios. Hermanos, busquemos esto con todo nuestro corazón. Pidamos al Señor de su gracia en esta tarde. Señor, te rogamos que este mismo sentir que hubo en nuestro Salvador de hacer tu voluntad y que hubo en hombres como el apóstol Pablo de ser siempre agradables a ti, sea prendado en nuestros corazones también. Que nuestro mayor deseo no sea la gloria de los hombres, ni siquiera la aprobación de nuestro propio corazón, sino ser hallados agradables delante de ti en el día del juicio. Danos de tu gracia, porque estamos muy necesitados de tu poder vivificante en nuestros corazones. Concédenos la sabiduría necesaria para comprender tu palabra y la convicción para entregarnos a vivir por ella.
Padre, imploramos que tú bendigas nuestra iglesia y nos concedas que en el corazón de cada miembro, de cada creyente aquí, haya este mismo propósito, ser agradable a ti en todo tiempo. Ayúdanos en nuestras devociones personales. Ayúdanos en nuestra vida de oración como iglesia. Fortalécenos en esa búsqueda continua de hacer tu voluntad. Socórrenos durante esta semana, te imploramos, oh Dios. Mañana volverán las actividades, los trabajos, las escuelas, y estaremos enfrentados a muchas cosas en este mundo. Ten misericordia de nosotros y guárdanos. Guarda el corazón de nuestros hijos, que no sean influenciados por el mal. Ayúdanos a dirigirlos por el buen camino. Guarda nuestros hogares, que sean lugares de adoración de tu nombre. Que nuestros hogares sean un lugar donde tu nombre es honrado. Señor, te rogamos que tú traigas de regreso a nuestros pastores y los otros hermanos que han estado en Lawrence. Tráelos con bien y bendice aquella iglesia y haz que tu palabra que ha sido predicada en este día sea fructífera. En el nombre de Cristo. Amén.